estamos una vez más con las patas en el barro y tal vez un poco más que de costumbre porque venimos en tiempos de una alta conflictividad social porque la situación de la pobreza en la Argentina está cada día más caliente, más preocupante. Venimos de movilizaciones, acampes, discusiones en lo más alto de los distintos niveles de gobierno, nacional, porteño, y por supuesto los movimientos sociales, los partidos de izquierda cobran en circunstancias como esta un protagonismo muy particular. Y estamos en comunicación con alguien que es un dirigente histórico de la izquierda en la Argentina, que se llama José Saúl Wermus, con W, Wermus, pero todo el mundo lo conoce como Jorge Altamira. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo decidiste llamarte Jorge Altamira? Y debe ser por la época de Onganía, Ajá. porque sacábamos un periódico, había represión, y entonces firmábamos con un nombre que elegíamos, y lo mantuve, en particular lo mantuve cuando se fue la dictadura, porque entendía que tenía que reivindicar una trayectoria. Con otro nombre, todos me hubieran considerado un debutante. Y Ujú. eso políticamente no me interesaba. Es decir, yo reivindicaba haber luchado contra dos dictaduras y haber utilizado todos los procedimientos que en esas circunstancias se utilizan para actuar políticamente, no silenciarse. Entonces yo quería reivindicarlo. Además, observaba, probablemente estaba equivocado, no creo, que había una especie de travestismo, es decir, que muchos se convertían de golpe en demócratas ayornados para dejar atrás una trayectoria que era un poquito diferente. Yo reivindicaba toda mi trayectoria, la reivindico todavía, porque ha mantenido esta coherencia política de defender los intereses históricos de la clase obrera. Ujú. Ahora, mirá qué significativo puede serlo o no, porque vos elegiste al, la identidad a ver, del militante clandestino por sobre la identidad del nombre del documento eh, para hacerte conocer públicamente, digamos, una vez que se salió de la clandestinidad en serio, ¿no? Porque ese era el sentido del seudónimo, preservarse, preservar la seguridad y preservar la vida, pero elegiste al militante clandestino para siempre. No, no es eso. Lo que reivindico es que cuando hay una dictadura hay que luchar. Hay que luchar siempre. Y eso es una trayectoria muy consecuente. Es importante, digamos, ese señalamiento. No solo se aplica a mi nombre. Nosotros bajo la dictadura de Videla fuimos ilegalizados Ujú. y nuestro nombre era Política Obrera. Cuando nos legalizamos en 1983, elegimos como nombre Partido Obrero. No podemos elegir el Política Obrera porque la dictadura continuó hasta diciembre del 83 y sus decretos estaban vigentes. Entonces, no pudiendo usar nuestro nombre original, usamos el nombre Partido Obrero para que todo el mundo siga diciendo PO. Claro. Y esto el que lo observó, te lo digo porque sos periodista, fue un individuo corresponsal de la Folia de San Paulo en Buenos Aires, Clovis Rossi, probablemente te suene porque era un periodista muy destacado, que dijo, miren qué circunstancia, esta organización se llamaba Política Obrera y sacaba un periódico que se llamaba Política Obrera, y ahora se legalizó como Partido Obrero y saca una publicación que se llama Prensa Obrera. Entonces, como vos observás con esto, porque esto cierra la inquietud tuya, cierra el paquete, el Ujú. afán de reivindicar la trayectoria en nosotros es fenomenal. Ahora, ¿qué político puede reivindicar su trayectoria?
Por ejemplo, el otro día le recordaba a gente de mi familia que hubo una negociación de la deuda de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002, y como ocurrió recientemente con el FMI, la legislatura le hizo una propuesta a los acreedores, que ya más o menos estaba concertada, y que era pagar la deuda, como esto del FMI, con una tasa de interés que era muy elevada, 7%, y los acreedores rechazaron la propuesta. Volvió a la legislatura, y la legislatura acomodó su propuesta anterior para que coincida con lo de los acreedores. Es decir, que los que dirigían la ciudad de Buenos Aires eran los acreedores. ¿Y en qué consistía la diferencia? En que dos bancos que operan en la ciudad, uno era el Morgan, el otro era un banco español, no me acuerdo cuál, querían que su deuda en pesos se mantuviera 1-1, y no que se les pagara en pesos como era la deuda. Y la legislatura les dolarizó la deuda. Una verdadera estafa legal y económica. La votaron todos los que gobiernan hoy. Alberto Fernández, Vilma Ibarra, Vito Bello, Olivieri, todos. Los que hoy dicen que son nacionales y populares. ¿Pueden reivindicar la trayectoria que yo reivindico? Hablando de trayectoria, vos estás a una semana de cumplir 80, Jorge. Ah, sí, clavado. Ya me está preocupando. No te preocupes porque... Hoy me di cuenta que me estaba preocupando. ¿Por qué hoy? Nada, como se acerca, vos mismo dijiste, una semana, Claro. abandono una década para entrar en otra. Sí, yo recuerdo biografías de personajes asociados a la izquierda, aunque no exactamente desde la concepción taxativamente tuya, que hicieron sus biografías, qué sé yo, García Márquez la tituló Vivir para contarla, Pablo Neruda la tituló Confieso que he vivido. O sea, me parece que tratando de darle un sentido positivo y para adelante y reivindicativo de sí mismo, ¿no? Porque me parece que las trayectorias son eso, y un número redondo como los 80, no sé, creo que debe, vos mismo lo decís, ¿no? Debe impactar un poco, porque pasa todo tan rápido aparte. Pero ¿te acordás tu primer día de militancia? Sí. Bueno, depende de cómo lo consideremos. Yo adjudico mi primer día de militancia a lo siguiente. Tenía 15 años, trabajaba en una institución de salud y el delegado me pidió que hiciera de correo con otras instituciones de salud porque querían, bajo la dictadura de Aramburu, en 1957, hacer el acto del 1 de mayo. Y coordinaban varios sindicatos, uno de ellos era Sanidad. Y yo trabajaba en una institución de salud, y como era, imagínate, tenía justo clavados 15 años, a veces salía para hacer trámites que correspondían al lugar donde yo trabajaba, y entonces el delegado dijo, te voy a aprovechar y vas a hacer de correo con otros cuerpos de delegados para actuar. Y yo lo hice, y luego el 1 de mayo fui a Plaza 11 y asistí al fruto de mis andanzas. Probablemente Mirá vos. esa sea la Y, primera y fecha. escúchame, y eso era la preparación de un 1 de mayo, y eso era, ¿qué gremio? ¿El gremio de sanidad? Y Pero ese había otros delegado, gremios, y porque ese luego, delegado tenía afiliación partidaria. sí, era del Partido Socialista.
del Partido Socialista de Alfredo Bravo. Sí, sí, el ¿Te Partido acordás Socialista, el tradicional, digamos. el Partido Socialista que fundó Juan B. Justo? Exacto. Pero él tenía un espíritu clasista poderoso, al punto que yo de chico lo identificaba con mi papá. ¿Por qué? Porque cuando declaraban una huelga, siempre se cumplía la huelga ahí donde yo trabajaba. Pero una vez no se cumplió. Los trabajadores desacataron la huelga, bueno, fueron a trabajar. Y él nunca más le dirigió la palabra. Claro, de Nunca esos más. dirigentes de antes también, ¿no? Que tenían esos Claro, pero a mí, principios tan a mí que marcados. a mí que eso me pareció un poco duro, sentí que era duro, me resultó también inspirador. Me resultó inspirador. Ujú. Probablemente esa sea la primera actividad, aunque te voy a Jorge, decir la ¿qué, verdad, qué? creo que hubo una anterior, pero más anecdótica, ¿cómo te puedo explicar? Yo pasé por una calle que no me acuerdo cuál era, y había un local del Partido Demócrata Progresista. Entonces entré a husmear, El partido de y Lisandro de la Torre, fundado de por Lisandro de Lisandro de la la Torre. Torre. Y el- mi padre en casa nos había hablado bien de Lisandro de la Torre, era admirador. Mi papá era un admirador de Lisandro de la Torre. Entonces entré, porque me acordé de que era de Lisandro de la Torre, y resulta que se estaba desarrollando un congreso de la juventud. Y me dijeron que me quede. Mm. Entonces me quedé, escuché, etcétera, y en un momento dado había que formar comisiones de trabajo y me propusieron que integrara una. Y curiosamente tenía que ver con los derechos de la mujer. Mirá vos. Mira vos. Y había otros chicos, mayores que yo, pero jovencitos, que no sabíamos bien qué decir sobre los derechos de la mujer. Entonces fuimos a husmear los programas de otros partidos políticos para tener como una referencia. Y entonces armamos una resolución y la expusimos, y esa fue la única vez que tuve algo que ver con la Juventud Demócrata Progresista, que me duró un día y Mirá vos. medio. Mirá vos. Primicia de En el Barro, Jorge Altamira militó unas horas en el Partido Demócrata Progresista. Bien. O sea que mi viejo Sí, también era un no me acuerdo admirador si de debe haber Lisandro de la sido un día y Torre, medio, estaban las obras completas. Claro. debe haber sido un día y medio porque, claro, tuvimos que ir buscando. Me acuerdo que con otro muchacho que ya no me acuerdo el nombre de nada, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces no sé a quién se le ocurrió eso de ir a ver qué decían los programas de otros partidos y Ujú. establecer cuál era nuestro propio criterio sobre esas reivindicaciones. Hubiera Ujú. sido bueno conservarlo, porque estoy seguro que reivindicaría lo que pusimos en esas circunstancias sobre los derechos de la mujer. Ujú. Te decía, Jorge, que ahí tenemos una coincidencia. Mi viejo también era un admirador de Lisandro de la Torre. Estaban sus obras completas en la biblioteca de casa y fue uno de los primeros libros de política que yo tuve en la mano, ¿no? O sea, eh, de Lisandro de la Torre. Yo a Mi esa papá edad era lo médico, ¿el leí. tuyo? Yo a esa edad lo leí, en particular, por ejemplo, bueno, el tema de las carnes, pero la polémica con Monseñor Franceschi, Totalmente. una polémica muy importante, y la leí creo que tenía 15, 16 años, más o menos alrededor de esa edad, porque el primer libro de política que leí fue a los 13. ¿Cuál fue? Bueno, si lo podés considerar como política, primero fue Las fuerzas morales de José Ingenieros. Bueno,
Sí, es política, filosofía. Política Claro. de la de Solo que, antes. solo que el segundo fue el Estado y la Revolución de Lenin. Ah, mira, pegaste el salto ya ahí. Te decía, Jorge, mi viejo era médico, ¿el tuyo? No, era un trabajador gráfico, Ujú. un obrero del sindicato gráfico, que a veces era del sindicato papelero, porque había trabajos que eran comunes y cuando cambiaba de trabajo a veces trabajaba en una empresa que estaba clasificada como un papelera, entonces estaba como papelero, pero fundamentalmente gráfico, porque él, de muy pequeño, también de esa edad que tenía yo, se vinculó a la actividad sindical del sindicato gráfico y a un líder importantísimo de ese sindicato que era Penelón, Ajá, que al mismo tiempo fue el primer concejal que eligió el Partido Comunista en la ciudad de Buenos Aires. claro, era del PC, Penelo. Penelón era del PC, fue concejal, pero era del gremio gráfico. Ujú, No, mi padre no tuvo actividad partidaria, pero muy intensa actividad sindical por las cosas que me contaba. ujú. Sí, hablaste ahí de la carne por Lisandro de la Torre y hablas de los gráficos por tu papá. Dos gremios que se caracterizaron en el siglo XX por una interesante combatividad, ¿no? Así es. Bien. Jorge, eh, hay mucha polémica en estas horas, en estos días, por la situación social en la Argentina, que es verdaderamente grave. Cifras de pobreza que no bajan y muestran apenas un pedazo del drama. Pero la discusión se transformó en política a partir del acampe del otro día, y ahí las principales autoridades del Estado están viendo qué, qué medidas tomar, y la discusión es cuánto más se permite que se hagan esas cosas, o cuánto más se puede dar para sostener ciertos planes sociales que por un lado se los corta, pero por otro lado se refuerzan asignaciones, como hizo ayer el gobierno nacional. Se discutió todos estos días, porque está claro que creo que preguntarte a vos qué pensás de esta lucha social, vas a decir que estás a favor y que es el camino. Pero hay un tema polémico, y a mi juicio polémico desde el sentido común, que es la presencia de tantos chicos durante tantos días en esos acampes. Eh, no deberían las organizaciones eh, pensar qué hacer con esas circunstancias para ser los primeros interesados en que los chicos estén en la escuela? No, indudablemente, pero mira que hay chicos que son bastante más chicos. En el movimiento social hay muchas mujeres que son jefas de hogar. Ellas bancan todo. Y no tienen guarderías para dejar chicos en ningún lugar. Entonces tienen que estar con ellos los chicos. Esto pone al desnudo dos cosas, que es la vulnerabilidad de la mujer trabajadora y la ausencia completa de asistencia a la niñez en lo que tiene que ver con el cuidado y la enseñanza, el aprendizaje de los niños en edades preescolares, que es completa en Argentina. Es completa, no hay. Hay compañeras que tienen trabajo, son jefas de hogar y tienen un gran problema con quién dejar los chicos. ¿Por qué las grandes empresas no tienen guarderías para las mujeres? Luego lo transforman en un pretexto para no contratarlas, porque muchas trabajadoras se esconden que son madres de tantos niños, o uno, dos, tres niños, para poder ser contratadas. Es decir, que esta es otra injusticia más que se aplica contra el movimiento obrero o contra los trabajadores. Es otra injusticia más. Yo
por comentarios, sé que en muchos otros países las guarderías infantiles son bastante numerosas a nivel municipal, no son empresas. Las empresas también tienen, pero los municipios tienen guarderías. ¿No es cierto? Mira, ¿sabes quién tiene guardería? El Congreso de la Nación. Con lo cual los diputados que ganan decenas y decenas o centenas de miles de pesos pueden dejar a los chicos en la guardería. Pero las mujeres que manifiestan no lo pueden hacer. Entonces, esto no se cuantifica, porque vos cuantificás la pobreza decís 50% de pobres. Pero ¿y dónde metés el agua potable para medir la pobreza? ¿Dónde metés la falta de guarderías? ¿Dónde metés la falta de luz? ¿Dónde metés la contaminación de los ambientes? Yo estuve, por ejemplo, en Guernica. Para ir a buscar agua tienen que hacer 11 cuadras. 11 cuadras para ir a buscar agua para beber. Y está todo vacío, nadie quiere construir nada. Sí, No, lo que el país estás planteando yo necesita... lo decía demasiado sintéticamente al principio, en un número de pobreza que mide ingreso y que eso es muy variable y que aparte no mide todas estas otras cosas de infraestructura, vida cotidiana, servicios, etcétera, que se suman a la carencia, no solamente la comida o el transporte que no alcanzás a pagar, sino todos los servicios y beneficios que no recibís. Eso también debe ser cuantificado. Y si lo medís en las edades más jóvenes, adolescentes y niños, las cifras de pobreza son mucho más, porque también cuando planteas por hogares, los niños multiplican la cantidad de personas en los hogares y eso acrecienta los números de pobreza, que yo siempre digo, ¿no? De qué futuro hablamos si el 70% de los adolescentes y niños están por debajo de la línea de pobreza. O sea, ese Mira, es te digo, sí, el gran drama de la Argentina. sí, una sola cosa. Para entender lo que ocurre es muy sencillo. Argentina era pionera en conquistas sociales. Ahora el salario en dólares es el más bajo de América Latina. En los años 70 teníamos 3% de desocupación, todo el mundo laburaba, ¿no es cierto? Ahora tenemos, según las cifras, 7 de desocupación y 12 de subocupación, que es desocupación. Te lo digo porque yo trabajé en ese tema y para considerar a una persona ocupada basta con que haya trabajado un día en la semana. Con lo cual, la cifra de subocupación está expresando una realidad, juntos son el 20% en este momento. Este retroceso general desmiente, uno, que la gente no quiera trabajar, dos, que el país no tiene recursos para mantener a su población, etc. Desmiente. Acá hay un sistema social que ha empobrecido a la población porque es un sistema social que está agotado. Hay países donde el capitalismo manifiesta su agotamiento con mayor fuerza o con mayor claridad que en otros. Y en Argentina eso es obvio, porque, a ver, ¿qué significa tener 450 mil millones de dólares de deuda sin la contrapartida de ninguna obra? ¿Qué significa que el Banco Central le deba a los bancos por operaciones de absorción monetaria? Es de locos. Es decir, yo me endeudo al 49% mensual para hacer una operación interna del sistema bancario. Pero eso es el parasitismo llevado a la enésima potencia. Porque se supone que la deuda bajo el capitalismo respalda un proceso productivo, respalda una acumulación de capital en el terreno real, en el terreno productivo, de donde surge una ganancia que remunera a la patronal y permite pagar los intereses a quien te haya financiado. Hoy leí en el diario que los créditos del sistema bancario prácticamente no existen. Por lo tanto, la totalidad de los depósitos que están en los bancos están aplicados a prestarle al Banco Central,
que te da un bono que se llama LELIC. Ahora lo que quieren hacer es transformar a los LELIC en bonos del Tesoro. Si lo hacen, vamos a tener, con el tiempo, 100.000 millones de dólares en deuda en pesos, más 350.000 o más de deuda en dólares. Es decir, vos tenés una clase capitalista que vive parasitariamente de un cuerpo social que cada vez se empobrece más. Esto es lo que hay que cambiar. Todo lo demás es verso. No van a resolver el problema de los alquileres de ninguna manera. Para resolver los problemas de los alquileres, una familia tiene que ganar un salario que le permita cubrir el 20% de los alquileres. Es decir, el 10% del salario o el 20% del salario dedicado a los alquileres. Eso significa ganar 300.000 pesos. Hoy la media está en 60.000 pesos. O sea que la No ley van de a alquileres resolver no resuelve el tema. Ahora, No van a Jorge, resolver nada. Esto está terminado, está agotado, está caput. Esta es la ahora, base de toda la parte de crisis. ese, parte de ese agotamiento son los planes sociales, porque esa es mi otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con el sentido común y con ese lado de la realidad. ¿No se han convertido los planes sociales en fines en sí mismos y la dirigencia social también en parte del problema? Sí. En primer lugar, los planes sociales son una expresión del agotamiento del sistema. Porque pasa lo siguiente, vos vivís en este sistema, digamos, el capital vive del trabajo. Lo mínimo que le exige el trabajo en un sistema de este tipo es poder vivir, alimentarse, tener una vivienda, etc. Esa condición mínima que legitima, entre comillas, al capitalismo no se cumple. El capitalismo violenta su propia legitimidad. No es un sistema que permita la sobrevivencia de la sociedad por estas condiciones. Este es el primer punto. Pero tenés razón en una cuestión. Todo un sector del kirchnerismo quiere convertir esto en un sistema permanente y entonces realiza trabajos por los que le pagan 16.000 pesos a los trabajadores. Y creen que esta es una forma de producción históricamente más elevada que el propio capitalismo. No es cierto. Es completamente atrasada, inferior, no remunera, y es una condena que mantiene a un grupo de dirigentes, especialmente todo esto del movimiento Evita, etcétera, que han elaborado una teoría de la economía popular que es históricamente un retroceso, porque la crítica al capitalismo no es que no sea la forma más avanzada de producción que se ha desarrollado en la historia. Esa no puede ser la crítica. La crítica es de que como sistema de explotación social se ha agotado, ha llegado a un nivel de desarrollo extraordinario, se ha agotado y todos los beneficios de ese desarrollo productivo tienen que socializarse. Ahora, no ir a un trabajo de arreglar veredas y además reemplazar a trabajadores municipales, porque trabajan para las intendencias. Entonces prácticamente se ha aniquilado el trabajador municipal que tenía un convenio colectivo de municipales, etc. Y recientemente ha habido unas huelgas muy fuertes en Berazategui, donde está este intendente Musi. Por ejemplo, en muchos lugares los porteros de las escuelas tienen que ver con los planes. Antes pertenecían a una categoría del sindicato docente. Entonces hay una aniquilación del trabajo, hay una aniquilación de los derechos de la clase obrera con el argumento de que se quiere mejorar la situación de ninguna manera. 16.000 pesos es un insulto. Ahora, Jorge, la conversación está puesta en esto, ¿no? Salir de los planes sociales para ir al trabajo genuino. Vos lo que estás planteando en que salir de los planes sociales de esta manera
es más que ir a a trabajo genuino, es ir a una bolsa de trabajo barato, y mal Absolutamente. remunerado y de mala calidad. Ahora, yo te pregunto entonces, ¿cómo se hace para generar trabajo genuino más o menos rápidamente o cuánto duraría, hablando de tantos miles y miles y millones de personas? Bueno, hay dos aspectos que hay que considerar acá. El primer aspecto es un vasto plan de obras públicas. Por ejemplo, Biden no ha tenido suerte, pero presentó al Congreso norteamericano un plan para salir de la pandemia socialmente de $1 billón, 1 millón de millones de dólares. Alberto Fernández está pagando la deuda externa y le está pagando a los bancos por LELIQs y está pagando a los fondos. Es decir, se está gastando todo el presupuesto nacional en mantener una estructura parasitaria. Tiene que haber un plan enorme de obras públicas porque además el país lo necesita mucho más que Estados Unidos. El problema de Biden es que toda la infraestructura de Estados Unidos está deteriorada. Se caen los puentes, los caminos están rotos. Lo nuestro es mucho más grave, no hay agua potable, no hay luz, no hay planes de vivienda. Todo tiene que estar enderezado en ese lugar. El otro aspecto también es lo que nosotros llamamos el reparto de las horas de trabajo, porque fíjate lo siguiente, en este momento, tomamos un ejemplo, la fábrica sideral. La fábrica sideral produce 5 veces más que en los 70. Pero en los 70 se llamaba, ¿cómo se llamaba? Somisa, tenía 14.000 obreros, ahora tiene 3.000. Es decir, que 3.000 hoy producen 10 veces más que 14.000 hace 50 años. Quiere decir que se puede habilitar el ingreso de nuevos trabajadores con una reducción de la jornada laboral, porque la productividad del trabajo ha crecido en forma extraordinaria, extraordinaria, sin precedentes. Y lo que podría crecer, si en lugar de todas estas operaciones especulativas se aplicaran a funciones productivas, que no se aplican porque a nadie le interesa un plan popular de viviendas porque no rinde lo que rinde un edificio. Ahora estoy viendo, por ejemplo, en el camino este nuevo, ¿cómo se llama este camino? Bueno, enfrente de Puerto Madero, están construyendo El grandes, paseo del Bajo. el Paseo del Bajo, están construyendo grandes edificios que tienen una renta extraordinaria. Eso sí, ahí hay inversión. Eso es lo que pensaba Cavallo cuando dijo que había que convertir a la ciudad de Buenos Aires en la capital financiera y turística del Mercosur. ¿Financiera en qué sentido? Que los bancos financien los grandes proyectos inmobiliarios, Puerto Madero, alrededor de Puerto Madero, ahora están avanzando por Patricios, por Barracas. No rinde lo mismo la vivienda popular. Entonces hay que luchar contra la tendencia al lucro y atender a las necesidades sociales. Yo integré la Comisión de Vivienda de la legislatura durante 4 años y nunca logré imponer, naturalmente en una minoría, un plan de construcción en el barrio, en la Villa 1114, contratando a los obreros de la villa. Matábamos dos pájaros de un tiro, ¿no es cierto? Y ya que me hiciste Ahora, contar anécdotas, eso, Jorge, el kirchnerismo por lo menos trató de hacerlo y le salió mal porque explotó con un montón de corrupciones en el medio, ¿no? O no, bueno, sea, pero yo no se lo voy a dar a Joclender, perdón. Estoy hablando en serio, no estoy hablando de cualquier cosa. Estoy hablando realmente de un plan del Estado, etcétera, debidamente controlado. Bueno, estoy hablando de algo correcto. Y además en una escala que corresponde realmente desarrollar, ¿no es cierto? Mira, te cuento una cosa, te iba a decir esto, como me metiste en algunas anécdotas, debido a que dentro de una semana voy a dale. cumplir años, te cuento la siguiente. Eh, Cuando se produjo la última reunión
de la Comisión de Vivienda en la legislatura, porque vencía nuestro mandato, había elecciones, yo tuve una intervención y que le dije que los admiraba a todos los miembros. Es decir, me producían una admiración que nadie me podía producir. Porque habíamos logrado estar 4 años reuniéndonos 2 veces por semana y en algunas oportunidades reuniéndonos en los propios barrios y hablar, hablar y hablar y 4 años después no tener nada. Y eso es, parece que hay que tener un arte y los quería felicitar por el arte. La El arte de la capacidad nada. de estar 4 años afrontando problemas fundamentales y no resolver absolutamente ninguno. Ujú. Ninguno. Ahora, Jorge, más allá de esto, yo te planteaba que el kirchnerismo o sectores vinculados a movimientos sociales que después se hicieron y fueron y vinieron en el kirchnerismo, plantaron la idea de este tema de la autoconstrucción, del tema de la obra pública barrial y de vivienda, etcétera, a través de los Mira, el esos kirchnerismo va de a pasar a la historia. plantaron la idea, porque sigue estando en agenda, incluso está planteado en esto de perdóname, de ir a un diálogo nacional, donde el tema de la economía popular y la autoconstrucción está dentro de la conversación. Veremos qué se hace o no se hace, pero No tiene está ningún planteado. futuro. No tiene ningún futuro por lo siguiente, porque en los planteos que yo hacía de que los trabajadores construyeran en el barrio y entonces tenían un empleo. ¿Me escuchás? Ahora sí, se cortó un segundo, Sí. volvé para atrás. Dijiste no tiene ningún futuro y ahí se cortó. Claro. No tiene ningún futuro por lo siguiente. El trabajador que trabaja en autoconstrucción tiene que ganar el salario de convenio, no 16.000 pesos. No 16.000 pesos. Y el FMI le va a decir, no, el Estado no puede financiar eso. Y no puede financiar. Ahora fíjate lo siguiente, que hubo un debate, ya yo intervine en ese debate. Cuando vos construís y finalmente vendés la vivienda, no se la regalás a nadie, la vendés en cuota. La vivienda no se regala. Se incrementa el Producto Bruto del área de construcción y como consecuencia del incremento del Producto Bruto la recaudación impositiva. Es decir, que se autofinancia. Una política de vivienda se autofinancia. Lo demostré 10 veces en la legislatura, porque era miembro de la Comisión de Vivienda. Se autofinancia porque aumenta el valor agregado del país y por lo tanto la recaudación impositiva sobre ese valor agregado. Pero no es el negocio. Si hacemos abstracción, si vamos a discutir la Argentina en términos de individuos, buenas intenciones, este plan y el otro plan, no entendemos nada. Acá lo único que hay es una dominación capitalista que apunta al lucro más elevado. Si no lo obtiene, se va a otro país. Si no entendemos el mecanismo del capitalismo, nunca vamos a entender lo que pasa en la Argentina. Ahora, Jorge, pongamos que esta descripción, este diagnóstico es exactamente como vos lo planteás. Ahí hay un problema político serio, porque no hay consensos y construcciones para conducir un proceso que se abra hacia ese lado, e incluso la izquierda, que está teniendo un mayor predicamento en estos momentos, incluso hoy está el Frente de Izquierda con 4 diputados nacionales, y ha hecho una elección extraordinaria, por ejemplo, en Jujuy, que uno de esos diputados viene de allá, y en otros tantos lugares, tiende a fragmentarse, tiende a dividirse el propio Partido Obrero. O sea, vos que sos el socio fundador, armaste un partido aparte que se volvió a llamar Política Obrera. O sea, esa tendencia a la ruptura y al no consenso. No, bueno, digamos lo siguiente, jamás deseé y procuré la ruptura del Partido Obrero. Hubo expulsiones. Ahora, tienen que ver con lo que estamos hablando.
¿Cuál es el papel que juega la izquierda en este momento? No juega ningún papel. Va a presentar un proyecto de ley de alquileres en la legislatura. No tiene salida. El único que puede resolver el problema de los alquileres es el movimiento obrero yendo a una lucha y obteniendo los salarios que le corresponden, empezando por un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. Eso significa que nadie puede ganar menos de 180.000 pesos. Y el motivo de toda la crisis que tenemos con el fito, etcétera, tiene que ver con esto. Están formando parte del sistema. Han Ahora, votado leyes. vos planteás que Beliboni, por ejemplo, que es yo el otro día lo llamaba la nueva estrella de los estrellados, porque está en todas partes. Beliboni es parte de esta inacción, es parte de esto que la izquierda no está haciendo nada, porque se ha convertido en un no, eso referente de que público, ¿no? no. Que la izquierda no está haciendo nada, no. No lo mires de ese ángulo. ¿Cuál es el contenido de su política? ¿Cuál es el contenido de su política? Vos podés hacerles una entrevista a todos y ninguno te va a criticar el capitalismo y plantear la necesidad de una salida socialista. Y están presentando leyes, proyectos acá, allá, etcétera, en un consejo, en otro lugar. El problema es que en esta crisis lo que va a cambiar todo, lo que va a provocar es la movilización política de la clase obrera con objetivos políticos. Beliboni, como dirigente del polo obrero oficial, defiende los planes trabajar, defiende esto, defiende lo otro. No hay acá un programa de transformación social. En la medida en que la defensa de esos derechos es correcta, nosotros también lo apoyamos. Y tenemos un movimiento propio que interviene en este proceso. Nosotros defendemos todos los derechos de los Entonces trabajadores. Beliboni también se convirtió en parte del problema, como los que vos señalabas de Levita, por ejemplo. No, porque el Evita es una burocracia del Estado. Y las organizaciones que se movilizan son independientes del Estado. Eso es una diferencia importante. Es una diferencia no importante, fundamental. ¿No es cierto? La crítica a la izquierda es una crítica de un carácter más profundo, más amplio. No tiene una perspectiva política de poder. En medio de un derrumbe como este, la cuestión fundamental es que los trabajadores se reúnan en un congreso, se reúnan en una gran deliberación y adopten un programa político contra los partidos de la clase capitalista, que hacen todo lo mismo, dicen todo lo mismo. Ahora Fernández, cuando firma con el FMI, lo que hace es renovar el préstamo que había establecido Macri, que había recibido Macri. Es lo mismo. No hay Ahora, grandes variantes. a vos, Jorge, los tuyos te traicionaron. No. Ocurre lo siguiente, no. En política, la traición es como en cualquier otra cosa, una deslealtad de orden personal. ¿No es cierto? Lo que hay que entender es lo siguiente, a partir de este parlamentarismo que vos ves, ha crecido la presión social por escalar posiciones dentro del Parlamento. Entonces tienen mucho cuidado, por ejemplo, en no enojarse con el electorado, en no plantear movilizaciones, luchas. En gran parte, esta lucha de los movimientos sociales, a una gran parte de la izquierda le molesta, porque dice, de este modo estamos perdiendo los votos de la clase media, y procuran no estar ahí. Beliboni está ahí, pero el resto no está. El resto no se junta, no hay. Tratan de defender la imagen parlamentaria. ¿No es cierto? Y por eso han votado cosas muy graves. Vos no te olvides que hace poco, Solá, cuando estaba Solá como ministro de Relaciones Exteriores, mandó al Parlamento la ratificación de un acuerdo que habían elaborado Netanyahu y Trump sobre qué se puede y no se puede criticar del Estado de Israel. Y Argentina lo firmó y necesitaba ratificación parlamentaria. Los diputados del FITU se la dieron en la legislatura de la ciudad. Nunca entró al Congreso.
Entonces lo que hay Ujú, es una cosa que ocurre mundialmente, no solo ujú. aquí, es Entonces vos creés que entraron, a en un ver, momento de mayor en crisis del términos sistema. clásicos, que están en una, pongámoslo en términos más clásicos, más de principio del siglo XX, una desviación parlamentarista, en una desviación electoralista. Pero ostensiblemente, en forma absolutamente ostensible, en todas las cuestiones. Y esto provocó un debate que no debía haber roto al Partido Obrero, porque en el Partido Obrero los estatutos garantizan todos los debates, incluso en forma pública, y la posibilidad de formar tendencias para hacer ese tipo de debates. ¿Está claro? De modo que siempre he defendido la unidad, digamos, del Partido Obrero, cumpliendo con los estatutos, derechos a tendencias, agrupamientos, debates, etc. Ahora, los que están en esta posición dijeron, no, tenemos que defender lo nuestro. Es una presión social, perdón, déjame terminar esta idea, es una Sí, sí, presión sí. social intensa sobre la izquierda a nivel internacional. Y esto ya ha ocurrido en el pasado, de ahí nació el reformismo, de ahí nació el parlamentarismo, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? Argentina está en un proceso de destrucción. Tal o cual ley no le va a cambiar nada. Es necesaria una movilización estratégica de los trabajadores. Acá hay un problema de poder. Ninguno de los partidos que conocemos tiene la capacidad y la intención de modificar nada fundamental. Cuando se discute que la inflación es un problema de emisión, están mostrando un infantilismo intelectual fenomenal porque el país se resquebraja por todos lados, no por la política del Banco Central. Y si el Banco Central dejara de actuar como actúa, perderían un montón de plata, un montón de capitalistas y eso no va a ocurrir porque te digo lo siguiente, cada vez que el Banco Central emite, el dinero vuelve al Banco Central bajo la forma de un préstamo del sector privado al Banco Central al 49% mensual, al 49% anual, renovable todos los meses. Es un gran negociado. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en la pandemia, ¿quién financió el IFE? No lo financió el Estado. El Estado te dio la plata, el Banco Central la retiró a través de los bancos y le pagó a los bancos por LELIC el 49% de interés. La IFE fue un negociado del sistema bancario. Si no entendemos todo esto, que es lo que realmente se oculta, no vamos a ningún lado. Y ya que estamos hablando de la izquierda, no creo que hayas escuchado esto de ningún sector de la izquierda. Acá hay un problema de sistema social y político. Y esa es la posición que nosotros tenemos Jorge, y el ángulo de nuestros planteos. bien, te hago la última y tiene que ver con esto. Eh, lo que viene ahora a nivel parlamentario, ya que hablas de parlamentarismo, lo que viene ahora es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocando a todos los presidentes de bloque a acercar una agenda de discusión de 5, 6 o los puntos estratégicos que sean para consensuar el dictado de determinadas leyes que trasciendan la coyuntura y pongan a la Argentina en un plan de salida de la crisis. ¿Vos crees que la izquierda, el bloque de izquierda debería participar de ese diálogo activamente o crees que no? No, yo en general soy partidario de participar en todos los diálogos porque son instancias de esclarecimiento de la opinión pública. ¿Me explico? Vos no te Ujú. podés perder la ocasión de valerte de una tribuna tan importante como reuniones de todos los partidos políticos, etcétera, y hacer llegar tu posición a la opinión pública. Si vos te ausentás de ahí, quedás en un abstencionismo que puede ser negativo, que es negativo para tu corriente.
Ahora, lo que no va a ocurrir es que vaya a haber un acuerdo, pero no entre la izquierda y los demás. No va a haber ningún acuerdo entre nadie, porque Argentina está quebrada y necesita una operación de cirugía. O la hace el capital financiero y terminamos en una dolarización, o la hacen los trabajadores. No hay más opciones. No hay más opciones. Y la guerra esta en Ucrania ha agravado las cosas. La hace el capital, para un cachito. ¿La hace el capital financiero y termina en una dolarización? ¿O la hacen los trabajadores y termina en un gobierno de trabajadores, en una economía planificada, en prioridades discutidas abiertamente, en el no pago de la deuda o en la postergación indefinida? ¿Quién puede dudar que con salarios de 16.000 pesos no se puede priorizar tasas de interés usurarias de una deuda que se replica y se multiplica a sí misma sin agregar ningún capital? Porque hay que distinguir deuda de capital. La deuda que tiene Argentina no financió ningún capital. De ninguna manera. Entre otras cosas, te lo digo porque he trabajado mucho en economía en el sector público, el capital evita financiar lo que sean inversiones y prefieren gastos para no generar competencia de una industria argentina en el mercado internacional. Entonces no hay financiación de capitales. Por eso hay permanentemente choques con este asunto de lo que pasa en el sur con las inversiones chinas ahí en el sur, problemas con bueno, hay problemas de todo tipo, no con la hidrovía. Mirá vos, para gerenciar y mantener a flote una hidrovía, ¿no es cierto? Hay una pelea absolutamente fenomenal, y es todo lo que vos ves de inversión de capital. En cambio, hay una cosa que nadie sabe, que el Banco Mundial financia los planes de empleo, los subsidios del gobierno. Es decir, que le da plata a una tasa de interés, endeuda al Estado, no para una actividad reproductiva, sino para un gasto inmediato que no genera sus propias condiciones de repago. Entonces el sometimiento financiero de Argentina es total. Por eso estamos en una situación tan extrema. La situación extrema no la crean los extremistas, sino que lo crea la dislocación de un sistema. Jorge Altamira, te agradezco mucho este contacto, y para cerrar, decime cómo pensás festejar tus 80. Ya está todo previsto, porque mi familia me va a hacer el mismo día, 14 de abril, una gran reunión familiar. Vamos a juntar a todo, hasta primos que veo con poca frecuencia. Y bueno, y ahí te voy a decir franco, ahí voy a recibir sorpresas, porque me doy cuenta que hay un complot, ¿no es cierto?, de familiares para que yo no sepa lo que tienen preparado. Todo lo que va a pasar ahí. Bueno, entonces prepárate para las sorpresas. Te mando un abrazo, te agradezco mucho. Y la verdad que es un gusto siempre hablar con vos, porque más allá de acuerdos o desacuerdos, hablar con alguien lúcido que viene analizando la realidad desde hace tanto tiempo, la verdad que es un gusto, es un lujo poder charlar con vos. Bueno, un abrazo, Edi. Nos volvemos a ver. Claro que sí. Felicidades. Chao. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com